Que bueno, bienvenidos a otra sesión número 23. Las conté el otro día. No, son dos. No sé qué sesión es, pero bueno, llevamos varias sesiones ya. Pero por ahí será la 20 y pico. Y como ya leyeron en el tema, precisamente porque es Halloween, no vamos a hablar de Halloween, porque me parece una mierda, de verdad. Y queríamos comentar un poquito el tema de los avances técnicos que han sido generalmente asociados muchas veces a un progreso moral que nos acerca poco a poco y de forma veloz a lo que viene a ser una idea de bien, de una sociedad buena, de un mundo bueno y de un mundo mejor al menos de lo que se podía plantear anteriormente a los avances técnicos. Parece que ha sido una curva que ha ido creciendo exponencialmente y como si hubiese tenido una especie de parón o no parón o retroceso, y todas las teorías que han salido alrededor de ¿cómo se llama? La inversión del desarrollo, ¿no? La inversión de la producción, ¿no? Que ha habido muchísimas teorías alrededor de ello, donde se cree que se debe de dejar de producir, dejar de desarrollar, dejar de tal, porque estamos ya en una especie de anti desarrollismo precisamente debido al desarrollo. Entonces quería plantear, ustedes qué opinan, y si quieren empezar a definir términos, alguno que tenga ideas ya que quieran plantear, acerca de si el progreso técnico, también el progreso científico, es un amigo o es un enemigo de lo que sería el progreso moral. O sea, yo sé que el tema es complicado, bro. Es un tema denso. Pero bueno, no sé si alguien quiere empezar a definir un poquito el término de la moral, quizás. ¿Qué idea tienen de la moral? Si puede plantearse a nivel universal. A ver, yo creo que, yéndome del tema que te cagas, no me voy a poner aquí a definir. Eso ya se lo dejo a los filósofos. Es un tema interesante porque el debate hace déjale que se preocupe. Perdón. Hace 10 años, o menos incluso, hubiera sido totalmente diferente. Porque la correlación entre avance tecnológico y avance moral o redirección moral hacia algo tal podía tener sentido, pero China ya ha roto eso. China lo ha roto, ¿tú crees? Porque el avance tecnológico que tiene China no va acorde con su evolución moral. No. O sea, su ética y su moral en China no ha cambiado. ¿Tú crees que no? O sea, yo creo que precisamente China puede ser un exponente de que todavía los avances técnicos producen bien en una sociedad a nivel generalizado. O sea, yo sí creo que China de por sí no tiene una moral integradora a nivel de que el bien sea repartido entre todos por partes iguales. O sea, con los uigures está muy claro, en el Tíbet está muy claro que hay chinos y hay no chinos dentro de China. Pero eso, no sé yo si hasta qué punto China ha roto un poco ese debate o en verdad lo está poniendo sobre la mesa como que todavía hay mucho más progreso técnico que hacer que pueda mejorar las vidas de la gente. A ver, pero el proceso técnico, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Estados Unidos, Europa. Occidente, Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Que era el único sitio en el mundo donde se desarrollaron democracias y moralidades que vemos positivas. Uh-huh. Claro, a partir de que China se desarrolla económicamente de puta madre, ya rompe eso. O sea, ¿tú no crees que, por ejemplo, como muchas veces se ha planteado, creo yo, el desarrollo de la técnica y el desarrollo de unas condiciones materiales cada vez más potentes no es condición previa a unos procesos de búsqueda de libertades o de mejora también en el ámbito de una buena sociedad? Sí, hasta China. Sí, hasta O sea, China. antes de China el debate está bastante claro, que sí. Pero claro, es que en China no se sigue. No sé, ¿eh? A ver, Ismael dice que no. tú dices que no hay mal. Eres filósofo, que no va a chulear, pero... Habías dicho 10 años, yo me estaba remontando a la Ilustración, siglo XVII y XVIII, porque evidentemente ese debate nació en la Ilustración diciendo que evidentemente que sí, que el avance técnico inexorablemente iba a llevar a progreso moral. Yo me iría más bien al siglo XX con la guerra mundial y con la creación de la bomba nuclear, el hecho más evidente que demuestra que no es evidente ese progreso moral al progreso técnico, porque si el progreso técnico sirve para hacer matanza indiscriminada de personas, ahí progreso no existe ninguno. A ver, el tema de las guerras, y el tema de las guerras sobre todo entre estados, ha ido disminuyendo, y la bomba nuclear ha sido uno de los grandes motivos, creo yo, que
ha potenciado una dinámica internacional de menos conflictos entre estados. O sea, o al menos en menos niveles. O sea, porque no te compensa tener que llegar a unos niveles de conflictos interestatales donde tú creas que potencialmente se pueda llegar a utilizar la bomba nuclear. Pero yo eso no lo llamaría progreso moral, porque en realidad es miedo a la autodestrucción de la raza humana por completo, más que paz. Porque la paz se supone que tiene que ser un proceso consciente en el que los agentes implicados dicen, nos conviene vivir en paz, pero porque, ay, no voy a hacer tal porque me van a tirar una bomba y se acabó todo. Hombre, Eso es una paz nominal, pero no es real. Y que también lo que ha hecho ha sido, desde mi opinión, desplazar el foco de conflicto a otro sitio. Es decir, quizá Rusia y Estados Unidos ya no se pegan entre ellos, pero aprovechamos todos y cada uno de los países de Latinoamérica y de África y de Asia Central para pegarnos ahí. Entonces también, que yo creo que es otro de los grandes puntos de este progreso técnico y este progreso moral. No afecta en todos los sitios igual. Y nosotros, y digo nosotros como occidentales o norte global o lo que sea, quizá podemos estar disfrutando de esta evolución moral, en otros sitios no ha ido, pero también porque el coste del avance técnico no somos nosotros los que lo sufrimos, ¿sabes? O sea, el coste de la producción en masa o de la producción en cadena lo sufren los niños que tienen que estar explotados en fábricas. Entonces, como que también creo que nosotros nos podemos beneficiar de la mejor parte de los dos mundos, ¿sabes? Entonces, podemos tener nuestro progreso moral y decir, ¡ay, no nos pegamos! Y qué barato me sale la cosa en Shane. Sí, pero hombre, es porque hay sitios donde se pegan y además están explotados en Shane. Entonces, como que, no sé. A ver, estoy de acuerdo, pero yo creo que la involucración consciente en un ejercicio donde se pretende llegar a un acuerdo de paz, muchas veces la forma en la que se llega a esas ideas se hace a través de los propios límites que establecen esos acuerdos conscientes debido a sus consecuencias. O sea, tú no creas normalmente, como Kant dice, una moral a priori, sino tú creas una moral consecuencialista. Entonces, tú planteas, vale, pues estos límites morales me convienen por tal serie de consecuencias que dentro de esta acción consciente de optar por la paz a nivel de, por ejemplo, conflictos interestatales, pues se plantea de esta manera. Y lo que tú dices de que no se ofrece un avance moral y una mejora de las vidas de las personas en todos los sitios por igual es totalmente cierto. Pero también es verdad que, a pesar de que todavía hay una zona muy grande del mundo y una población enorme del mundo que sigue viviendo muchísimo peor de lo que vivimos nosotros, aún así, en términos agregados, se supone que viven mejor de lo que vivían anteriormente a ese proceso. No sé lo que opinan, también lo he abierto un poco por tal, pero... Yo pienso que no. Yo creo que quedan pocos países donde no ha llegado la industrialización, pero yo creo que Laos, voy a hablar de Laos porque es donde estaba este verano, es uno de los pocos sitios donde de verdad para mí fue como viajar en el tiempo y volver al siglo XIX. Y ves eso, y ves los países de al lado, como está, por ejemplo, yo qué sé, Tailandia, que sí que tiene máquinas, como están. Para mí, creo que esta idea de que el progreso siempre es ascendente, aunque pueda ser más paulatino, no es real. O sea, pienso que muchísima gente, si le diese la oportunidad, volvería a estar, no en un sistema feudal, porque claramente no, pero el trabajo de la tierra en muchos casos es mucho más dignificante y mucho más agradecido por parte de los trabajadores que el trabajo que tienen ahora mismo en fábricas. Me parece, bueno, que de hecho creo que hay sitios donde tener tierra se está volviendo a convertir en un privilegio, ¿sabes? O sea, hubo un momento en el que irte a la fábrica era lo que era el privilegio y ahora es tener tu propia parcela de tierra para no depender de estar en las condiciones inhumanas de las fábricas. Pero no lo sé. Yo sí que es que, incluso si tengo una visión muy optimista del ser humano, que la tengo, que yo siempre pienso que podemos mejorar, no creo que el proceso haya sido lineal necesariamente. Lo que está claro es que somos muy responsables moralmente en el proceso, en el progreso técnico. Porque es verdad, en plan, progreso técnico, pero no da igual. O sea, si tú mueves que la parte negativa del progreso lo tenga otro, somos moralmente de puta madre, claro. Pero somos súper irresponsables porque estamos asegurando nuestra moralidad de yuppie europea para que un bangladesí se muera de hambre, intoxicado y tenga cáncer de pulmón a los 30, porque es el país más contaminado del mundo. Lo que pasa es que hay que ser responsables también. ¿Qué es más moral? ¿Tener una moral positiva o ser consciente de tu moral?
Bueno, a ver, yo creo que pueden darse las dos. Pero también te digo una cosa, o sea, la responsabilidad de que Bangladesh esté como esté, ¿de quién es? O sea, solamente hay un Del Imperio responsable. Británico. Bueno, a ver, el Imperio Británico es el mayor responsable de los males en este mundo, Todo. pero no es el tema en el que vayamos a entrar ahora. Pero fuera coño, o sea, me refiero a la situación. Yo creo que esto es un debate, tío, que si se reduce demasiado, por lo menos desde la ciencia política, no se va a plantear bien nunca. O sea, si tú crees que el único problema que sufre el llamado sur global, mal llamado sur global, porque muchas zonas están en el norte, pero bueno, si solamente le atribuyes esa responsabilidad a Occidente, vas a dejar fuera muchísimos otros factores que son condicionantes de cómo se plantea una sociedad que ha sufrido pues, un proceso de colonialismo o que ha sufrido una potente introducción de capital por parte de la deslocalización de la producción de empresas europeas o estadounidenses, y no vas a llegar a solucionar nunca el problema porque lo estás reduciendo in extremis a lo que es el responsable máximo, que es Occidente. Yo creo que no solo es responsable Occidente, también es responsable la organización política de esos territorios, también es responsable la cultura en esos territorios, la educación política, la educación cívica, dónde viene? la forma de... ¿De dónde O sea, viene? son responsables de eso, sí. Pero ¿por qué tienen eso? ¿Por qué tienen educación? No, Porque su sistema educativo es como es, porque sus líderes son como son, porque su sistema político es como es. Pues lo hemos puesto nosotros. No solo. A mí me parece... Prácticamente todos los países. Dime un país de estos postcoloniales que no tengan un... O que estén en quiebra porque tenían un sistema que hemos impuesto nosotros y no ha funcionado, o que lo tengan y no esté funcionando bien. Dime uno que vaya bien. No. Yo... No, Sí, pero bueno, tú querías intervenir. quien sea. No, pero yo a eso no puedo responder. Yo creo que no hay respuesta. No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices de que es importante. Que la última sesión dijiste una frase que me encanta, que ya la he citado 2 veces, lo de los países decoloniales están luchando contra un fantasma que ya no existe. Que es verdad que yo creo que hay que quitarnos un poco el eurocentrismo de decir somos también los causantes de todos los problemas del mundo. Yo creo que ya no. Pero nosotros en sociología estudiamos que hasta hace muy poco la evolución moral y la evolución técnica iban de la mano. No es que una fuese antes y la otra después, sino que iban de la mano. Porque es verdad que Ismael ha puesto en la ilustración este primer cambio de mentalidad, pero es verdad que es que apenas 50 años antes había sido la primera revolución industrial, ¿sabes? Entonces es muy difícil desligar el proceso técnico del proceso moral. ¿Qué pasa? Que hay un momento en la historia que, si me preguntan a mí, es pues esta cuarta revolución industrial que se llama, ¿no? La de la inteligencia artificial, la del automatismo. Como hay entre medio, que lo que pasa es que de repente el progreso técnico adquiere una rapidez que la moral no puede. Pero porque verdaderamente me pongo en mi corta vida de 20 años, que yo nací antes de la primera BlackBerry, que es un movidón, ¿sabes? Y ahora estamos con inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasa? Que desde el antiguo régimen hasta la Revolución Francesa tú tienes tiempo a ir evolucionando una moral, ¿sabes? Y desde la primera revolución industrial hasta más o menos, yo qué sé, pon la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Es verdad que hay un progreso técnico y tal, pero también más o menos la moral puede ir a la mano. Pero es que tú ves por ejemplo, las predicciones de estadísticas de evolución que tiene la IA, y es que es una curva totalmente exponencial que es inalcanzable de seguir por la moral. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Europa más o menos se mantiene porque estaba, no voy a decir en un punto moralmente elevado, pero sí. Pero ¿qué pasa? Que de repente les hemos metido la globalización a países que estaban mucho más cerca de nuestro antiguo régimen que de ahora, el sistema de ahora, ¿no? Entonces, quizá no ha habido tiempo físico para que esa moral se consolide ¿sabes? Yo creo que por eso hay sitios donde vemos que van descompensados. Que no sé si es que uno va en detrimento del otro o que simplemente no ha dado el tiempo para que la moral... Por eso hay países donde es que no se puede implementar una democracia, porque es que no están preparados. ¿Y qué pasa? Que se la hemos metido con cazador. Pero, por supuesto, en mi opinión. por supuesto. Y que la moral es cultural también. Sí, hay En plan, una... la moral china, aunque se adaptara a su progreso tecnológico, no tendría nada que ver con nuestra moral igualmente. Pues no tienen los mismos valores, no entienden igual a la sociedad, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que por mucho que a mí me gustaría pensar que pudiese haber una idea moral quizás universal, ¿no? Yo no es que sea el mayor fanático de Kant, pero me parece que todo el desarrollo que hace Kant acerca de esto es muy interesante. O sea, porque sí plantea el imperativo categórico, sí plantea esa metafísica, en cierto modo bastante idealista, pero donde sí cabe racionalmente pensar en que puede haber una actuación moral a nivel universal. Pero la realidad es que la moral se expresa a través de claves culturales que
inevitablemente fragmentan muchísimo la concepción moral de lo que es la vida en sí. Y me gusta muchísimo la idea de que hay cosas que avanzan demasiado rápido y la moral no puede avanzar rápido. Y por supuesto, o sea, por ejemplo, ¿quiénes eran los garantes de materializar los progresos morales en la historia? O sea, me parece una respuesta a la que darle, o sea, una pregunta a la que darle respuesta es súper importante, porque si consideramos que gran parte de los garantes de que la moralidad se llegase a aplicar eran los sistemas políticos, porque el sistema político a fin de cuentas era, bueno, por eso te quiero decir, es una pregunta que está abierta, en plan, no la estoy cerrando, pero si los sistemas políticos eran garantes de poder mediante la imposición y el uso del monopolio de la violencia, que es el final el que lo tenía, eran los estados, podían acoplarse a esos progresos, tanto técnicos como morales, porque el progreso técnico daba tiempo a hacer esas asimilaciones. Por ejemplo, uno de los libros más importantes acerca de la evolución de la teoría política, que es el de Sheldon Walling, de Política y Perspectiva, le introduce un nuevo prefacio a la nueva edición y dice: ahora mismo ya, primero que nada, no podemos considerar a los estados tal y como se consideraban, que es una cuestión plenamente lógica porque la globalización lo ha impedido, pero es que no solamente eso, sino que ahora los estados lo que están haciendo es incrementar, mejorar y perfeccionar sus capacidades de adaptarse a las evoluciones técnicas de las potencias materiales que tienen a su alrededor. O sea, tanto del desarrollo técnico como el del desarrollo científico, acoplarlo lo más rápidamente posible a su funcionamiento sin de ello sacar nada. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que vuelve el poder político camaleónico con respecto a esas otras potencias. Porque esas otras potencias son más fuertes que el Estado. ¿Me explico? Eso es una cosa que yo creo que siempre hablo de China porque parece que últimamente me pone cachondo China. Pero es que es verdad que China, en cierto modo, es el único que está sabiendo intentar mitigar esa situación de ser camaleónico el Estado. Pero ahora mismo lo que le pasa a la mayoría de los estados es que el Estado no tiene ningún tipo de poder, ningún tipo de capacidad de alcanzar, de adaptar, ni siquiera de darle una proyección moral a ninguno de los acontecimientos que nos suceden. O sea, ¿Cuándo te vas tú a adaptar lo suficiente a la IA como para poder plantear legislación, como para poder plantear un programa educativo relacionado con él, como para poder plantear las repercusiones sociales sin que la IA evolucione en ese mismo proceso 40 veces más y deje totalmente desfasado todo lo que ha desarrollado? Entonces, y ya no solamente con la IA, casi con todo, o sea, los progresos científicos que están habiendo son monumentales. Y claro, no hay una forma concreta de dinamizarlo hacia una cuestión moral en concreto. ¿Me explico? Tendría que ser crear una macroempresa donde todos esos recursos materiales se focalicen tan concretamente en una cosa, que es un proyecto nacional probablemente o supranacional, pero es lo que hace China. Dice, por aquí va todo, y lo mete a presión por un tubo, y por eso sale con tanta potencia, y el Estado es garante de que ese tubo no explote. ¿Me explico? Pero yo creo que ahora mismo también esos tubos de contención de todo ese progreso técnico están quebrados, o al menos están muy dilatados por la velocidad y la presión con la que se introducen todos esos cambios técnicos. Y ya no solo, que es que son contrarios a todo nuestro sistema democrático de valores. Es decir, el problema es que ha habido un momento en la historia donde el Estado era el que decía en qué se investigaba, qué se expandía, ¿no? Porque toda la cultura estaba mediada por el Estado, pon religión, por lo que sea, ¿no? Pero por los organismos del poder. Y por eso hasta la Segunda Guerra Mundial, que lo principal que se desarrolla son las armas siguen siendo monopolio del Estado. ¿Qué pasa? Que es que ya los avances técnicos no pasan por el Estado. O sea, ahora de repente te puede hacer más daño un crío de 16 años que sepa programar, que sepa ser hacker, que todo el Ministerio de Defensa español, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué haces? Si filtras ya los esquemas, ya, no te digo. Claro, entonces, ¿qué haces? Porque lo que no puedes hacer es que el poder coarte la libertad de creación porque iría en contra de nuestra moral, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos? Que socavar nuestros principios democráticos para poder poner límites a un avance técnico. Sí, claro, ya entonces sí que sería dar por válido que el avance técnico es malo. O el avance técnico descontrolado. No sé, yo lo veo complejo. Bueno, y estamos asumiendo que, o sea, estamos depositando todo el bien en toda esta conversación en la democracia. O sea, que ya me parece fuerte. O sea, me refiero ya no solamente fuerte, sino que creo que también no sabemos concebir el mundo de otra manera ahora mismo. ¿Me explico? Y yo creo que no saber concebir el mundo de otra manera con que la democracia es lo único que pueda ofrecer el bien es uno de los grandes límites probablemente que está teniendo esta parte del mundo quizás en adaptarse a esos procesos.
Mira, yo pienso que o me pones el rey filósofo de Platón, o todo lo que no sea eso, yo voto siempre la democracia. O sea, me parece Pues sí. que las formas efectivas de gobierno no son las mejores. O sea, claro que es verdad que China es más efectiva, claro que es verdad que cualquier autoritarismo es más efectivo, pero ¿a qué costes? Claro. O sea, yo, yo lo había dado por hecho. Claro que defiendo que la democracia es de todos los sistemas que hay el menos malo. Como Churchill diría, ¿sabes? En plan, pero no sé. Vale, pero aquí tengo un punto que hacer también muy importante en el sentido ¿de qué te sirve tener un sistema con grandes garantías en materia de derechos humanos y una gran cualidad o peso moral dentro del sistema internacional si no tienes capacidad de defenderlo? Me refiero, es que el avance técnico también te da capacidad de defenderte frente a tiranos, ¿sabes? O sea, si China produce tanto más avance técnico que Europa, y que Estados Unidos, si sigue produciéndolo tal como lo está produciendo y lo invierte en saber hacer la guerra o saber colonizar de maneras en las que está sabiendo hacerlo, muy diferente a lo que puede saber hacer Europa, porque ha perdido esa cualidad técnica, que también es una cualidad técnica, parezca que no, pero nosotros no tendremos capacidad de defensa. Si te centras excesivamente en defender unas ideas morales y no lo acompañas de unas capacidades técnicas que te permitan sortear todas las vicisitudes que tiene el sistema internacional y de luchas de poderes, tú vas a permitir que un tirano te gobierne, porque no tienes capacidad para defenderte. Yo pienso, con el tema este de que Europa tiene que subir todos los países al 5% en defensa, yo pienso que ahí es totalmente cierto lo que tú dices. Es totalmente cierto que es que si Europa no tiene un ejército para protegerse, no sé qué, es verdad, o sea, yo lo compro. Pero yo egoístamente pienso, de todos los países donde se puede elegir nacer, elegiría una y mil veces en este. ¿Por qué? Porque Europa vive, en mi mente parecer, de los aires de grandeza que le quedan del pasado. Y la apuesta de Europa ha sido el estado de bienestar. Entonces, ¿es verdad que a nivel macro geopolítico quizá lo más conveniente sería tener un ejército? Sí. Pero si esa guerra no llega, o hasta que llegue, y nunca daré por hecho que esa guerra llegará algún día, porque verdaderamente creo que Europa se puede mantener como está sin ser colonizado, lo creo en serio, para lo bueno que en tal y como yo lo enfoco es el bienestar de las personas que viven en esos países, es mucho mejor la apuesta que hace Europa de un estado de bienestar. Yo entiendo que es naif, y entiendo que es decir, madre mía, es jugar a no querer ver el mal en el mundo, pero es que pienso que si no, el si vix pacem para bellum, ¿no? El si quieres paz, prepárate para la guerra, también es una forma de alimentar la guerra en el mundo, y lo creo así. No sé. ¿Qué opinan por aquí? A mí también me cuesta ver el mundo dominado por China, por la maléfica China. En plan, o sea, quiero decir, veo claramente la movida, por dónde va, la estrategia. Es raro, o sea, las cosas que hacen en África y lo de comprar como que están comprando como a los países, dame no sé cuánto, ¿cómo se dice? La nacionalidad y tal. O sea, claramente, pero que eso llegue a los países occidentales y a colonizarlos o algo así, o dominarlos, no sé, lo veo complicado. Porque ahí la guerra está de otra manera, o sea, hay que hacer... Hay un montón de entidades a día de hoy que se supone que nos protegen y tal. Es verdad que obviamente los países occidentales democráticos y demás tienen muchos más frentes abiertos, y los países tipo China, pues es como que van por una dirección clara y por eso pueden avanzar mucho mejor y atacar mucho mejor, pero no sé, a mí me cuesta ver que de repente irrumpa tanto el tema de China como para volvernos locos y decir, no, hay que enfocar nuestras movidas en hay que defenderse o hay que... no sé. A ver, no solamente es una amenaza militar, ¿eh? O sea, lo pongo desde la amenaza de todos los frentes posibles. O sea, si tú... Evidentemente es como la dependencia que tú tienes de la potencia económica que tienes a tu alrededor. Que eso le pasa mucho al sur global, ¿no? Que le llamamos. O sea, no solamente que dependa de los países potentes por una cuestión bélica de que no, me van a atacar. No, es que dependo de ellos hasta tal punto que yo no tengo soberanía estatal, porque dependo para todas las cuestiones demás, porque son los que han desarrollado todo. En plan, en el sentido de, si tú permites que una zona del mundo desarrolle todo lo que vas a necesitar para crear una civilización, tu civilización dependerá del que lo ha desarrollado. Ahora, si todo el desarrollo... Por eso cuando en la Guerra Fría se empeñan en a ver quién llega a la Luna,
es una guerra con sentido. O sea, más allá de llegar a las armas, donde llegan a las armas con otros países que no tienen capacidad de defenderse de esas dos potencias, porque se los comen, básicamente, y están a la merced de ellos, y siguen a día de hoy a merced de ellos, pero es sobre todo también de quién está más capacitado para ser el mejor de aquí a 100 años. ¿Pero o sea, el mejor en qué? En todo. O sea, ¿En porque todo qué? Si no tienes libertad, ¿qué más te da que tu sociedad No, sea bueno. más técnica o más avanzada tecnológicamente, etcétera? Si no tienes libertad, yo creo que Europa no va a comprar eso. Es que era, pero lo que dice Edu era una lucha moral. Era si la moral comunista era mejor que la capitalista. Y por eso querían ir al espacio y por eso querían demostrar que la tecnología era mejor, que la industria era mejor. Tienes que hablar, como Sí. le das de la mano, yo- no... es que cuando os escucho de hablar esa pareja de técnica y moral, lo primero, creo que para delimitar la conversación es que quede claro qué estamos entendiendo cuando hablamos de moral. yo lo planteé al principio, me parece interesante. ¿Qué entiendes tú por definir, moral? Porque, claro, moral, o sea, el sentido etimológico que ya Aristóteles en su día habla, moral es simplemente, viene de mores, que es las costumbres que un determinado pueblo tiene. Entonces, claro, cuando se apareja a la técnica, al proceso técnico, estamos aceptando ya de manera, sin haberlo pensado antes, la tesis de la ilustración, que a mayor técnica todo va mejor en general. Ya no solo a nivel técnico, sino también a nivel de más igualdad, más libertad, etcétera, etcétera. Y bueno, o tenemos más acceso a la información, porque ahora con la inteligencia artificial, que es parece que es la panacea que va a resolver todos los problemas de acceso a la información que teníamos antes, si lo ves desde la perspectiva de que, por ejemplo, mandas tú una disertación a tus alumnos para que mediten sobre la sociedad industrial y lo que hacen es decirle a ChatGPT, dime en qué consiste la sociedad industrial, ¿eso es progreso moral? Por eso digo, ¿qué entendemos por moral? Porque puede desarrollarse mucho las técnicas instrumentales de acceso a la información, que eso no vaya aparejado ningún tipo de avance moral en el sentido que creo que estamos entendiendo todos. Por hecho digo que mejor primero vamos a poner en claro qué significa avanzar moralmente. Avanzar moralmente será avanzar en lo que cada uno entienda como moral. Pero eso es súper relativista, ¿no? Pero es real, Pero es real. a mi parecer. Porque si no, no estaríamos debatiendo sobre ello. Ujú. Pero sí que tenemos que darle un quórum de estar todos de acuerdo más o menos de qué estamos hablando. Yo entiendo, yo que no sé de filosofía, entiendo que le damos una connotación positiva a la moral en tanto que objetivos ideales alcanzables por una sociedad. Es decir, ahora también estoy convencida de que estábamos desde nuestra visión occidental europeísta. Entonces, claro, yo entiendo, por eso decía yo antes, que se ha atragantado, ¿no? Pero de eso que ha sido. Se ha quedado sin palabras. Sí, no. Asómate a ver si le pasa algo. Pero la alfombra a ver si se está ahogando de verdad. Tenemos que bajar corriendo, Ambulancia. hacer maniobra de Heimlich. Y entre que bajamos y no. Moral puesta en práctica. Ya ves. Eres tú. ¿Todo, te todo da la- bien? Dáselo. Vale, Está, sí. Está en el suelo de plomo. Encontrarse doble. Tienes que comentar. Es que claro, justo lo que dice Martina es interesante porque cuando hablamos de sin poner en claro qué entendemos por moral, estamos entendiendo la manera occidental Claro. de cómo se entiende la moral. Y en ese sentido, el progreso técnico yo pienso sobre todo en los recursos del planeta. Cuando el estilo de vida progresado moralmente es el estilo de vida del europeo del siglo XXI que puede acceder y hacer miles de consultas con ChatGPT, etcétera, etcétera, Ujú. pues si eso lo puede hacer el europeo, pero no lo puede hacer el que está en Bangladesh, ¿eso de verdad se tiene que entender como progreso moral? Yo creo que intentar ahora mismo definir cuál sería la moral deseable sería abrir el mayor debate de la historia de la humanidad. Y eso no se va a terminar no nunca. se va a terminar nunca y ni vamos a llegar al punto. Creo que sí estoy de acuerdo con definir unas bases Provisional, mínimas, algo provisional. algo provisional para poder comunicarnos. Yo creo que el hecho de que todo el mundo se estuviese comunicando casi en los mismos términos Claro. indica que ya nos estábamos comunicando en esos mismos términos. O sea, me refiero casi que sin necesidad de definición y por mucho que sea una idea occidental, somos todos occidentales Es aquí. verdad. O sea, me refiero,
todos estamos en los mismos esquemas de comunicación, o sea, incluso desde la idea posmoderna estamos todos en la misma gramática. O sea, no hace falta crear una nueva gramática para comprenderse porque estamos en ella. Entonces, creo yo que, estando de acuerdo contigo, y yo que huyo un poco de los relativismos, el mundo sí funciona medianamente de forma relativa, sobre todo en cuestiones morales y tal, pero desde luego que la cuestión técnica tiene que estar dentro de esa concepción moral en cada momento histórico, porque de hecho simplemente utilizando la definición de Aristóteles que habla de las costumbres, la costumbre también era acceder o proyectarse dentro de las instituciones de esa civilización de una manera determinada. Eso es una costumbre. ¿Y qué es la institución sino una cuestión técnica? Una cuestión de capacidad de hilar un montón de cosas que conviven en una sociedad y darle una estructura tanto física como institucional, como de entramado sociocultural y legal, político, etc. O sea, me refiero, toda esa complejidad, eso también es cuestión técnica. O sea, ¿cómo creas una sociedad? ¿Cómo creas una institución? ¿Cómo creas un sistema político? Eso es técnico. Totalmente marxista, pensar que las condiciones materiales... Yo voy a volver a China. Pienso que... Me suena la polla, voy a volver a China. Para seguir con esto. Es que pienso, y recojo lo que decía Estás Raúl. muy marxista. No, Sí, últimamente estoy muy marxista, ¿eh? No, pues- No me reconozco. Uy, uy, uy. pues yo no voy a negar. Pienso, como dice Raúl, que es que las bases materiales ya no son lo que dictamina la moral y no son lo que dictamina esa superestructura. Porque estamos viendo que hay un desfase entre ambas. O sea, yo entiendo que hay un momento en el que ser capaz de implementar una institución, como decía Aristóteles, es lo que cubre la moral. Pero es que ahora mismo van tan totalmente desligadas que yo sí que pienso que lo que tenemos es una moral imperante que es la europea. No, pero la imperante es la europea, porque incluso cuando un chino piensa en lo que es la moral, piensa en los valores occidentales, incluso si su cultura es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la idea intelectual de la moral está totalmente desligada de la idea fáctica de la moral de qué hacemos. Porque incluso si mi cultura española es la cultura de la picaresca, que es la cultura que yo tengo, mi idea de la moral es la de Kant. Y yo creo que es así. Entonces creo que sí que hay un quórum, no en la práctica, evidentemente, pero en la idea. Mira, ser pícaro y ser kantiano no puede convivir juntos. O sea, ¿cómo va a vivir conjuntamente la picaresca con el kantianismo? O Lo que sea, yo estoy Yo diciendo creo que es que... precisamente si no eres kantiano no puedes ser pícaro, en el sentido de si no considero que algo es moral no puedo desligarme de ello para ser pícaro. O sea, si no, no sería ser pícaro, sería mi moral. bueno, me parece... No sé si me explico. Total, yo creo que mi práctica claramente es distinta y yo creo que la idea, por ejemplo, el culto al padre en las familias de Asia como China o Japón, yo entiendo que eso es algo totalmente cultural y socializado así, eso es así. Pero creo que incluso cuando tú a una persona de esos países le preguntas qué es la moral, ¿no? Creo que te dirían los valores occidentales. Pero porque creo que hemos ganado esa batalla cultural, o sea, para una que gana Europa... No, ¿cómo crees que está bien actuar? No. Si tú dices a alguien, ¿cuáles crees que son los valores que deberían tener en el mundo? Yo creo de verdad que diría la Carta de Derechos Humanos, que es lo que yo suscribo como idea de la moral universal. Pero yo creo que eso es el discurso que ha generado Europa y luego en realidad es muy hipócrita en tantísimos sentidos que luego nos gana Oriente en muchos otros, en sentido de moral y de convivencia y de muchas historias que ellos tienen unas culturas que hacen que funcione muchísimo mejor a nivel social las cosas, que no como funciona a lo mejor aquí, que a veces es menos empático o más... Más egoísta. Sí, más egoísta, más... ¿cómo se dice? Envidioso. Bueno, no sé, yo creo que también, o sea, estoy en parte de acuerdo contigo, creo que hay ciertas instituciones que se han mantenido mejor por una moral determinada, por ejemplo, la institución de la familia. O sea, está mucho más consolidada en países que no son europeos que en los europeos. Otra cosa es cómo se viva dentro de esa familia y lo bien que se viva dentro de esa familia o tal. Yo no lo sé, ni sé la percepción que tienen ellos de lo mismo, ¿no? Que también sería intentar preguntar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que esté desligada el tema del avance técnico ahora mismo de la moral, no estoy especialmente de acuerdo. O sea, tú fíjate en que todas las personas que se plantean un debate moral ahora mismo, lo primero que se les viene a la mente muchas veces es la IA. Eso es porque todavía está ligado. O sea, porque está profundamente ligado todo ese avance que tenemos. O sea, ¿cuáles han sido los libros más famosos en estos tiempos? Pues todo lo del amor líquido, la sociedad líquida, el Chung este que ha ganado ahora el premio este de Asturias. Sí, Min Chung Han. O sea, ¿de qué hablan? Eso es brutal. ¿De qué hablan? Sí, también, Sí, que ha sí, tenido sí. una comparecencia un poco... La vi.
Pero bueno, me refiero, está ahí, está en que el pensamiento occidental sigue en torno a cómo están evolucionando técnicamente las sociedades y precisamente reflexionando acerca de la imposibilidad de reflexionar sobre las cosas. O sea, la imposibilidad de agarrarse a ellas, la imposibilidad de consolidar, valga la redundancia, cosas sólidas, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que no estaría de acuerdo para nada contigo. Yo creo Sigue que estando en el centro de la cuestión moral las cuestiones técnicas. Yo creo que hay un detalle y es que, por ejemplo, lo que hablaba antes de los caracteres de la moral en el desarrollo técnico, yo creo que hay muchos puntos, porque obviamente la moral no se va a acabar en lo que viene a ser en la sociedad occidental y demás, y siempre vamos a estar discutiendo sobre las nuevas cosas que salgan, las nuevas leyes, las nuevas tecnologías, los nuevos todo, para intentar, y es muy importante. Pero la clave está en la moral durante el desarrollo técnico y sobre todo también su mercantilización, o sea, en el sentido de que si se desarrolla una tecnología, cómo se utiliza, cómo se nos ve, porque al final esas tecnologías hoy en día las dominan los que dominan el mundo, que es el mercado. Entonces, cómo eso se vende, cómo se distribuye y cómo sobre todo cómo se vende la idea de cómo se debería usar, porque yo creo que las tecnologías al final son como las drogas, son ni buenas ni malas. O sea, la moral está en el que la utiliza. Entonces, de hecho, las drogas son otra tecnología. Entonces, claro, la moral tiene que estar en las personas para saber cómo utilizar ciertas tecnologías. Eso siempre va a estar y esa discusión siempre va a estar, pero en hacia dónde se enfoca el desarrollo, que al final eso es un gran grosso. Eso yo creo que es donde está la clave. ¿Quién está desarrollando esas tecnologías y qué moral tienen ellos para desarrollarlas? Bueno, tienen la moral del dinero, porque hoy en día los que desarrollan las tecnologías son el mercado, las grandes... Las Big Tech. Claro, y esa gente son las que lo que quieren es embolsarse dinero y ahí hay entidades que regulan que eso no perjudique más al consumidor de lo que debería, pero yo creo que, y como dice ella, está muy atrasado eso con respecto al desarrollo tan grande que se genera de la tecnología y en cómo se distribuye, en cómo se vende y en cómo sacan provecho del consumidor con esas tecnologías. Que ahí es donde yo creo que nos está haciendo más mal que bien la tecnología, sin entrar en pensar. O sea, que creo que eso es un terreno más, o por lo menos yo, en mi opinión, lo veo más cercano a mí, a lo que me afecta a mí y a mi alrededor, que si no, cómo se están desarrollando las tecnologías en China y si nos van a sobrepasar y si nos van a invadir con ello o no, o tal, que también, pero eso lo veo un tema más complejo, más lejano, no sé, al menos. O sea, ¿tú crees que a tu vida la tecnología la ha hecho más mal que bien? Porque yo, por ejemplo... No. O sea, ¿tú crees que en tu vida la tecnología la ha hecho mejor que mal? O sea, la ha hecho más bien que mal. Sí, pero también ha hecho mal. No digo, o sea, con lo cual rompo eso de que la tecnología esté unida a la moral. Porque la tecnología ha facilitado muchas cosas, pero también ha complicado mucho otras, que ha traído nuevos problemas y que todavía a día de hoy ni siquiera se saben cómo van a repercutir ciertas tecnologías en el uso que le estamos dando a día de hoy, o cómo repercutirá eso en los años, o cómo se solucionará o no. Entonces se crean nuevos problemas también con la tecnología que son complicados y que antes no estaban. Y son problemas más complejos que cuando la tecnología era más sencilla. Que eso es uno de los problemas que veo con tanta complejidad de la tecnología. O sea, no pones en plan loco una bomber de la tecnología, pero sí es verdad que hay ciertos problemas. O sea, hay ciertas cosas que están complicando más de la cuenta las cosas, cuando las cosas, y por eso hay gente que quiere volver a lo sencillo, de decir, pues quiero tener una parcela, plantar mi huerto y estar tranquilo, claro, y es que eso al final hay cosas muy valiosas ahí. Bueno, No, que va. yo me voy a fumar un canelo ya de época, la verdad, pero lo voy a decir. Pásatelo. Yo cada vez creo más que la moral universal es presocial. Pero no sé cuál es, la verdad. No, de verdad no sé cuál es. Y creo que, por ejemplo, se lo comentaba antes viniendo aquí a Ismael, que por ejemplo creo que todo lo que ha venido después de cualquier tipo de construcción científica o cualquier tipo de construcción, mira, por ejemplo, la organización del trabajo, por ejemplo, fundamentalmente y omnipresentemente burocrática, por lo menos aquí en Occidente, o sea, la organización burocrática. Bauman dice que esa organización burocrática, de alguna manera, es una forma de moldear la moral y que, por ejemplo, un soldado en Alemania no se cuestionaba matar a un judío porque se lo decían desde arriba, ¿no? Creo yo, por ejemplo, que la moral que hemos moldeado en Occidente pues no deja de ser una moral, pero las consecuencias no son, creo que, de la moral que realmente tiene el ser humano. Sin embargo, en Oriente,
a lo mejor, y aquí viene la fumada de época, creo que en vez de ceñirse a entender lo moral o incluso lo que te hace alcanzar la felicidad, porque yo creo que la moral presocial son los sentimientos, la verdad, los sentimientos que tenemos. Y allí, por ejemplo, se centran mucho en ellos mismos interiormente. Aunque parezca una tontería, los monjes Shaolin nunca necesitan del exterior para encontrar su plenitud interna, ¿sabes? Sin embargo, aquí constantemente como que buscamos la autorrealización exterior, bien por ideas o bien por cuestiones materiales. Pero no sé, creo que hay algo detrás de todo lo que estamos hablando que realmente hace que la moral sea universal. Y nuestra construcción social constante sea la que genera contradicciones en ella y variabilidades. Pero bueno, es una fumada. A lo mejor. No, pero está ahí, la fumada está ahí. Sí, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, está en una parte de la verdad. Sí, sí. Está bien construido. Está bien construida, me refiero. O sea, sí es verdad que los monjes Shaolin suponen como quizás una parte muy minoritaria de una población muy grande, porque son miles de millones de personas las que viven en esa zona donde también existen los monjes Shaolin, y no sé qué porcentaje de la población será, es muy pequeño, ¿no? Pero sí que desde luego los monjes Shaolin, tú lo comentaste, dijiste, lo felices que son estos en una sociedad plenamente autoritaria. Es que es verdad. O sea, porque es una sociedad plenamente autoritaria y, Y tiene son una- mucho más felices. y son mucho más felices. Entonces, no sé, que yo tampoco sé hasta qué punto aquí vincular la moral con el tema de la felicidad. Es que Me parece fíjate, otro pero perfil. fíjate que el año pasado hice un trabajo con Martina en ética social, que hablamos de la ética del cuidado y, por ejemplo, hablamos de la moral, bueno, no vamos a decir nombre, pero como que consideramos al hombre moralmente superiores, no porque alcanzaran más la moral, sino porque la vara de medir venía de una definición previa de la moral. ¿Me explico? No. O sea, por ejemplo, si bueno, Martina, se lo que dices tú, que a ti se te da mejor. O sea, lo que dice Carol Gilligan en la ética del cuidado es que nuestras formas de medir lo que era la moral o lo que era la ética en este caso tenían estándares distintos en función de quién las mide. Entonces, claro, antes se medía la ética de la justicia, entonces, claro, lo que se valoraba era que tú tomases determinadas decisiones orientadas a determinado fin. Y de repente Carol Gilligan dice, vale, pero ¿qué pasa si hay otras morales? ¿No? ¿Qué pasa si hay otras éticas? ¿Qué pasa si cuando tú dices que lo que ella ve es que a las mujeres se les presuponían menos morales? Porque, por ejemplo, en vez de pedir, o sea, en vez de condenar el robo de una medicina, que es el ejemplo que ponían, muchas mujeres decían, no, esta medicina hay que robarla porque esta madre va a poder cuidar. Entonces, como que lo que se plantea es, en este caso, que qué pasa, que creo que es a lo que va Mario, qué pasa si es que es la propia definición de moral lo que está sesgado, ¿no? Claro, sí. Mm, O por sí, ejemplo, sin más dilaciones, la revolución industrial, nos creíamos que íbamos a ser los grandes montadores del caballo que va hacia la moral, cuando las consecuencias que han venido de ella son malas. Por ejemplo, el cambio climático, las desigualdades sociales, la explotación de trabajadores, no sé, que hay un montón de consecuencias a ver. horribles. tengo que decir. Yo creo que es lo que quería señalar, que el cambio climático es la principal prueba, también lo decía, no lo llegaba a decir cambio climático, pero que apuntaba que la tecnología llevaba una serie de problemas que quizás antes no eran ni siquiera pensables y que ahora son de actualidad precisamente por el avance tan imparable de la tecnología, que sí, que vuelvo otra vez, soy muy pesado con la inteligencia artificial, porque es que parece que es la panacea que nos lo va a solucionar todo, pero ya se ha visto que cuánta energía necesita un ordenador para procesar la búsqueda que tú haces en ChatGPT y puedas tú tener tu información al segundo. Pero claro, Y si sobre todo, el precio ¿quieres a pagar cambiar? de ello es que en el año 2150 ya sea inhabitable la Tierra porque todos los días tenemos danas que inundan ciudades enteras, pues quizá el progreso técnico no era tan bueno. Bueno, pues lo será y se restaurará una civilización nueva cuando sea habitable la Tierra. A ver, no sé, bueno, sí. Si es lo que queremos, pues pasará. me Sí, refiero. pero y quiere Plan, alcanzar la democracia y pone ChatGPT. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Quiere alcanzar la democracia y ponemos ChatGPT. ¿Cuándo? Ahora. No sé, pero algún estado que tenga fines democráticos y ponga ChatGPT. O sea, ¿qué tipo de progreso es eso, técnico? La primera ministra esta de IA que se ha hecho ahora En Albania. en Albania. La primera ministra albanesa ya es hecha por IA. Que ha dicho que ahora va a tener como 60 hijos o algo así, una barbaridad, ¿Cómo? para que habiten los distintos ministerios. Una paranoia. Echadle un ojo, a mí el otro día me sorprendió. Es que Albania está... A ver, Vaya pero distopía. también hay que decir una cosa, que somos unos reaccionistas de mierda, incultos, asquerosos. No. Somos súper eurocéntricos, pero ya ni siquiera eurocéntricos. Es que somos
antirresto mundi. Es que no sé cómo denominar la zona que puede incluir lo que me refiero, pero es que ni siquiera... Unión Primigenia Europea. Unión Europea Sí, Primigenia. somos los primigenios, porque es que ni creo. siquiera... Habéis dicho un montón de cosas que ni siquiera es inclusive la Unión Europea, porque el concepto de familia... Bueno, sí, en España, Francia, Alemania, países... Vale, pero en Polonia, Ya. en Hungría, en Obvio. Pero Balcanes, eso incluso se lo en adaptó Italia... después. Sigue estando el papel de la familia igual que en Asia, Oriente, África, en muchas otras partes. Y luego, el tema de la IA, hombre, si nos centramos en ChatGPT y la utilización de la IA de calle, claro, obviamente, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Que un niño haga un trabajo con ChatGPT, ya está demostrado que utiliza un porcentaje del cerebro menos, que va a desarrollar peor, tal cual. Vale. Por favor, vamos a hablar de la IA, de verdad, no vamos a hablar de ChatGPT. En plan, la IA estamos hablando de que la evolución, el desarrollo tecnológico de la IA va a permitir curar todos los cánceres sin un médico, tener armas que se guíen solas, tener artilugios que, yo qué sé, plan mil cosas. Crear virus que meten virus. Crear también, por virus, ejemplo. crear climas, crear animales, clonación. En plan, la IA no es Google. Claro. Premium, ¿sabes? Plan, ChatGPT es una tontería. Vale, pero vamos... ¿Qué solución entonces daríamos a ese problema en el cual tiene sus avances que evidentemente son innegables y son positivos? Yo he dado la lectura de las cosas negativas que puede tener, que son más minucias, y eso te lo compro. Pero incluso pudiendo curar cánceres o miles de cosas de ese estilo, si necesita de unos recursos energéticos que provocan que haya más sequía y más problemas climáticos, ¿dónde está la balanza? ¿O qué? ¿Dónde trazamos la línea a partir de la cual ahí está bien usar la inteligencia artificial y aquí no? La línea. A ver, Es no un la problema traza ya nadie. bastante... A ver, ¿sabes qué pasa? Que ya depende de tu concepción ética. Y ahí está, Porque- cada país tendrá el suyo, Claro. España tendrá el suyo, Francia tendrá el suyo, China tendrá el suyo. Pero a ver, en estos temas también te puedes centrar en la ciencia, Claro, en que es un general. poco más indiscutible, entre comillas. Si suponemos que ya no hay retorno, que es lo que mucha gente apunta, pues vamos con toda la tecnología y a ver, Y a ver si lo conseguimos encontrar claro, algo. a ver si encontramos algo que lo solucione o nos vamos a Marte. Claro. O si piensas que aún se puede prevenir Revertir. o cancelar o reducir, inténtalo, pero haz un consenso global. Porque No, es inabarcable. si tú lo vas a hacer y India y China no, que son el 60% de la población, ¿de qué te sirve? No sé, Y claro. el 80% de la Claro. contaminación. Esa ¿De qué te línea. va- ¿De qué te vale? Exactamente. Es que esa línea al final no la va a marcar nadie, pero sí. Y además, bueno, es que llevo mucho rato escuchando, he pensado muchas cosas. Habéis dicho lo de las big techs, las tecnológicas y todo esto. No sé si habéis visto que los CEO, CEOs y presidentes, directores y tal, los altos cargos de todas las tecnologías, las empresas tecnológicas grandes, son indios, todos. La mayoría. Es una locura. Es Entonces, otro dato. Hay más CEOs de empresas tecnológicas que se llamen John que el total de mujeres CEOs de empresas tecnológicas. Solamente con el nombre de John. Es increíble. es increíble. Hostia, Pero entonces, claro, también si tú estás haciendo que el desarrollo tecnológico del mundo esté hecho por gente que consideras que su moral no es la tuya, entonces, ¿a qué moral te va a llevar? Ujú. Bueno, yo estoy de acuerdo aquí con Rubén, en el sentido de que al que le importa generar dinero, le importa generar dinero sobre todo. Pero es que al que le importa generar dinero, le tiene que importar estar vivo. O sea, ese es mi consuelo superior dentro de esta cuestión. O sea, si tú generas dinero para morirte, no generas dinero. ¿Me explico? Entonces, el que genera muchísimo dinero probablemente busca la manera de seguir vivo. Cuando vea que el mundo se va a acabar y va a morir, pues se planteará formas de seguir ganando dinero sin morir, que es lo que ha pasado en muchas circunstancias de la vida. Entonces, El problema es que no vemos la muerte del mundo a una cantidad de tiempo que nos pille cerca. Es decir, todo el mundo sabe que se va a morir y aún así generas dinero. Y tú sabes que te vas a morir, pero generas dinero porque dices, hombre, me queda mucho. Por eso ya la gente con 80 años no juega, ¿sabes? En plan,
¿qué pasa? Que nosotros no vemos el fin del mundo por el cambio climático. Que yo me admitiré un poco negacionista en eso, ¿eh? Porque yo pienso que el mundo nos va a explotar y me cuesta mucho, me cuesta mucho concebirlo. Es claro, si a mí, que me considero una persona con conciencia social relativamente alta, me cuesta concebir el fin del mundo, imagínate a la gente que además, por no concebirlo, se están bolsando 2 millones de euros al día. ¿Qué le vamos a pedir? O sea, tú no estás pensando, mi hijo no va a tener dónde vivir. Tú estás pensando, bueno, de aquí a 1.000 millones de años... También no es lo mismo la postura occidental que la oriental, cosa que ya hemos hablado muchas veces, que es que los occidentales piensan más en el ahora y no en el futuro. Y los orientales... ¿Lo he dicho mal? Y los orientales piensan más a largo plazo, futuro, muchos años... Bueno, no del todo, o sea, la visión europea generalmente es de tiempo lineal, ¿me explico? O sea, tenemos una visión mucho más de tiempo lineal, mientras que las sociedades orientales suelen tener más percepciones de tiempos circulares. Algo así. Por la reencarnación. Por la cuestión de la reencarnación y tal, ya les han metido, en plan, tienen una idea muchísimo más circular del tiempo. Bueno, al menos en cuestión filosófica, histórica, ha sido la percepción Yo me temporal refiero a la que suelen tener. planificación que tienen. Sí, que el Carpe Diem no les llegó. ¿Eso es verdad? Sí. Bueno, y que también en esas culturas normalmente lo que más se valora es lo que va a hacer tu hijo con la vida. En plan, no es, buah, yo tengo que generar mucho, yo tengo que tal... No, es, yo tengo que tener un hijo y generar lo máximo para que mi hijo pueda llegar a lo máximo. Claro, es una mentalidad totalmente diferente. Y sin embargo, ¿sabes cuál sigue siendo en muchísima mentalidad oriental esa idea de lo máximo que puede llegar al hijo? A venirse a Europa. Entonces, Sí. algo tendrá que estar haciendo Europa. Cada uno tiene su moral. Sí, yo lo comparto. Depende del país también. Pero en muchísimos países, el sueño de todo padre sigue siendo que tu hijo vaya a Europa a estudiar. Que estudie pero que vuelva. Ay, sí, pero me Sí, refiero, sí. ¿sabes? Que algo tenemos que darle bien. No, la educación Pero porque está bien valorada. Europa tiene mucho prestigio de... Pero yo creo que se está acabando un poco, o sea, Europa se está encontrando un poco ya con... O sea, ha sido, claro, Europa tiene una historia brutal y a la peña le flipa eso, pero... Ya, o sea, como... ¿Cuánto de eso sigue siendo real Claro. y cuánto es una paja mental ya, no? Claro. Ya. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, hermano. También hay que defender Europa, hermano. Porque si queremos defender ciertos valores, ciertas ideas, ciertas formas de vida, bro, estamos literalmente aquí, sentados en una casa, hablando, tocándonos la polla, porque probablemente ninguno de aquí hace mucha cosa con su vida, más allá de, pues, el que trabaja un poco, pues trabaja un poco, el que estudia un poco, pero me refiero, no tenemos vidas difíciles, o sea, tenemos las vidas más fáciles que existen en este mundo. Otro de los problemas por los que, bro, mucha gente de marroquí con la que hablo me dice, es que ustedes están abocados al fracaso. Nosotros sabemos luchar, nosotros sabemos hacer cosas con animales, nosotros sabemos utilizar la naturaleza en nuestro entorno, nosotros es que no les queda otra a ustedes Sí, pero- que caer frente a nosotros porque nosotros estamos preparados para la realidad y ustedes no. Y aún así hablas con ellos porque todo el mundo viene, porque no todos, pero vienen a España porque en España vivimos mejor. Sí, por supuesto, pero eso también te lo reconocen, No, te pero- reconocen que se vive mejor, pero pero, es que vivir mejor a veces, pues... Pero yo no quiero saber Ajá. cuidar cabras. Es que una cosa, yo quiero tener 20 años y no tener que estar casada con un señor de 60, que me parece basic needs, ¿sabes? En plan, es que, bueno, yo soy fiel defensora de Europa, ¿eh? De verdad, bueno, no lo sabía tanto hasta esta conversación. Pero es que una cosa, o sea, cualquier persona, no cualquiera, pero la mayor parte digan, yo si puedo elegir, ojalá haber nacido en Europa, ¿sabes? En el experimento este del velo de la ignorancia de Rawls, si tuviese que elegir cómo sería, lo haría como Europa, Sí, para sí. todos. O sea, si yo sé que no voy a saber si voy a nacer en un país como India o China o un país europeo, haría a todo el mundo como Europa. Aprovecho para sería decir que insostenible, hay como un 17% de probabilidades por la estadística de población de nacer en la India, así que tenemos agradecido. Claro, Sí. Hombre, si es a ciegas, en plan, no sabes tu estatus, 100% la Europa. Claro, Si cambia, si tú sabes el estatus, ahí ya puedes elegir más. la cuestión es que tú no decides en qué útero naces. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, claro. En plan, sin decidir en qué eso es el velo de la No, ignorancia. pero que puede ser que tú elijas India y tengas mejor vida en India que en España. Sí, pero como no sabes en qué posición y en qué No, lugar claro. social de India vas a nacer, Claro, obviamente. ¿dónde eliges? Europa. en Europa, No, obviamente. Europa. Es que en Sí, pues sí. Europa el 99% de la gente vive bien. Por cierto, ¿de dónde nace Europa? del cristianismo, Del Imperio de Británico. la filosofía La griega, Unión Europea, perdón. Del Imperio ¿De dónde Británico. sale la Unión Europea? también del cristianismo, de la filosofía De la griega y del Segunda derecho Guerra romano. No, pero fundamentalmente el motivo de unión es un motivo económico.
La De comunidad las del carbón y minas del de acero. Sí, pero es que es verdad. Mm. Es que la necesidad era la expansión económica de estos territorios. Las fronteras estatales, y así lo plantea también Ortega, antes de que se forme la Unión Europea, dice, las fronteras de los estados están oprimiendo una olla a presión que va a explotar, porque las fronteras de los estados están limitando toda la capacidad y todo el dinamismo social, cultural, económico y político que tienen las sociedades europeas. Por cojones, básicamente así te lo dice, por cojones tienen que unirse. Por cojones, porque es que no te queda otra cuando tú tienes tanta capacidad de creación. ¿Me explico? Un artista que es súper creativo no le puedes dar un lienzo, tienes que darle 1000, Ya. ¿sabes? Entonces, esa necesidad de creación, de progreso, de avance, en plan, esa vorágine en la que se encuentra en el principio del siglo XX la Europa, obliga también a abrir las fronteras y obliga a concebir el mundo de una forma diferente, y ahora tenemos una sociedad que es la Unión Europea y una forma política que es la Unión Europea que no ha existido nunca en la historia. Y yo me alegro profundamente de vivir en Europa y me alegro profundamente del proyecto europeo. Eso no significa que no se le pueda hacer críticas, y yo cosas como estas las planteo como críticas, pero más que nada porque realmente quiero seguir viviendo en este sitio del mundo. También es que hay En que plan- entender que Europa, o sea, que el mundo es un juego de suma cero. Que nosotros podemos vivir como vivimos porque en Bangladesh hay gente que vive como vive, ¿no? ¿Por qué Europa puede tener los estados del bienestar que mantiene? Porque no invierte en defensa al 20%. Que sí, no, es que Europa debería tener un ejército común. ¿A qué coste? ¿Qué quitamos? Las pensiones, que vale, pero el resto, ¿qué quitamos? ¿La educación? ¿Quitamos la sanidad? ¿Qué quitamos? O sea, es que hay que quitar cosas para tener... O sea, tú no puedes tener de todo. España debería estar mucho más industrializada, ¿vale? ¿Qué quitamos? ¿Sabes? En plan, todo el dinero que metes a esas cosas que ojalá tenerlas, hombre, es que tuviésemos dinero infinito, claro, como el Monopoly, compremos ejército, pues sí, genial, invirtamos en inteligencia artificial, pero es que no lo tenemos. Entonces, yo creo que la Bueno, pregunta, técnicamente. la pregunta honesta es decir, tú, o sea, yo como persona, ¿en qué quiero que se invierta? No yo como Estado, yo como ciudadano, todo el mundo tendría un estado de bienestar. Ahora, yo como ciudadano, ¿qué valoro más? ¿Seguir las directrices que mis habitantes quieren o prepararme para una futura tercera guerra mundial que puede que no llegue? Yo creo que esa es la pregunta en la que no estamos. Los habitantes no saben lo que quieren. Vamos a ser Y sinceros. lo más probable es que prefieran seguridad a bienestar. Y la dicotomía histórica tiende a eso. Eso es verdad. O sea, a la gente le suda la polla muchas veces ser libre. O sea, me refiero, la gente prefiere la felicidad. La gente prefiere la felicidad a la libertad. Pues ya está, pues ese es el tipo de sociedades también que probablemente tenderemos a tener. ¿Me explico? O sea, ¿hasta qué punto la gente a día de hoy en los estados de bienestar quiere ser libre o quiere ser feliz? Es que también te lo tienes que plantear. O sea, ¿qué se prima? Primar la felicidad es aceptar cualquier cosa. ¿Me explico? O sea, entonces yo por eso no lo tengo del todo claro. También hay que ver la idea de felicidad que estamos planteando, porque, o sea, evidentemente la libertad conlleva responsabilidad y mucha gente huye de eso a día de hoy y prefieren la vagueza, que no creo que eso sea realmente la felicidad, que creo que somos precursores de hoy en día el estímulo rápido y la felicidad artificial. O sea, la verdadera felicidad viene de la verdadera libertad, de la verdadera responsabilidad y o al menos para mí, o no sé, es un debate ya loquísimo, pero yo considero que el ser humano se satisface más existencialmente con cosas más complejas como esas. Y claro, Europa hoy en día en ese sentido está en decadencia, con todo lo que ha sido en ese sentido precisamente, pero creo que ya no avanzamos tanto hacia ahí. A ver, sí, estoy de acuerdo. Pero también por eso yo no dejaría todo en manos de la población, de qué quiere la población. Es que la población no sabe lo que quiere. También O sea, digo vamos a que ser sinceros. O sea, yo no soy economista y tengo bastante poca idea de economía, la verdad. Pero, Pero tampoco te sé decir hasta qué punto nuestra economía no es totalmente artificial. Te quiero... Porque, o sea, es verdad, vale, sí, invertamos en bienestar y no en seguridad. Dices, no, porque si tuviéramos dinero infinito podríamos invertir en todo. A ver, es que técnicamente sí tenemos dinero infinito. no funciona así. No de imprimir más dinero. No funciona así, pero mira la deuda. Sí, la Es que, deuda impulsa el PIB. es que nosotros no hemos gestionado bien económicamente y hemos podido generar sociedades del bienestar. No. Hemos reventado la economía y la moneda hasta que hemos hecho un reflejo de que tenemos una sociedad de bienestar, hasta que pete o no, porque nosotros somos los que lo llevan, hasta que China lo lleve y diga ¿qué cojones? O Estados Unidos diga pues ahora se hace lo que yo diga, porque vuestra moneda, ¡sorpresa!, también se basa en mi moneda. Claro. Así que- Bueno, y de hecho hay una gran vuelta al patrón oro. O sea, hay muchos estados ahora comprando oro. Eso es por China también. ¿Eh?
Es que Es mucho por China por también, China. por supuesto. Pero porque, evidentemente, y estoy súper de acuerdo, o sea, ¿quién controlaba el sistema monetario internacional? Pues los mismos de siempre. ¿Y qué hacían con él? Lo que querían, en gran medida. O sea, me refiero, seguro que hay parámetros económicos que justifican las actuaciones. No tengo ni puta idea. Pero sí que es verdad que parece que hasta cierto punto hacemos lo que queremos con el dinero. O sea, prácticamente todos los países de Europa tienen una deuda de la hostia. Y la mayoría de ellos están en déficit desde hace mucho tiempo, ¿sabes? En plan, no se sostiene con un criterio lógico. O sea, una familia no podría vivir así, ¿sabes? O sea, una familia con una casa, con sus deudas y sus ingresos y tal, no podría vivir en déficit permanentemente. O sea, porque se muere de hambre. Y no entramos en situaciones de hiperinflacionarias porque tenemos el euro y tenemos una base ahí de que lo retienen y lo controlan para que no pase nada. Pero que realmente, si tú miras los números, tendríamos que estar peor que Argentina. Es Ya. así. Ya. A ver, justo yo... Lo que pasa es que, bueno, el tema de la divisa después del patrón oro y su puta madre, bueno, pues ya está. Confías en un papel, Monopoly, y a jugar. Y especula, y ya está. El Y compras acciones en Bitcoin, claro que sí. Sí. Pero bueno, yo qué sé. el poder, como en Juego de Tronos, el enano, ¿cómo se llamaba, tío? Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, ¿no? El Tyrion Lannister, bueno, tiene un debate con, creo que era... Con el calvo este, soy malísimo con los nombres, tío. ¿Con el que no Pero bueno. tiene verga o el otro? Johnny El- Sins. El Pinky Sins. No, pero bueno, tiene una conversación y le dice, y le pregunta a Tyrion, ¿por qué no simplemente alguien coge y mata al rey si no tiene armas nunca encima? Tiene gente, mucha gente a su alrededor con armas y tal, y nadie lo mata. Y dice, porque el poder no reside donde reside, sino donde la gente cree que reside. O sea, el dinero es uno de los mayores referentes de esa idea. O sea, el dinero es literalmente poder que no tiene ningún tipo de sentido porque es un papel, pero la gente cree que existe poder ahí, ¿me explico? Entonces, el poder que tiene la gente de depositar poder en algún lugar es fundamental, bro. Es Pero una que pasada. yo me refiero, o sea, vale, no quieres recortar en bienestar, perfecto. Y quieres subir al 5% de defensa de la OTAN, si no tienes que reducir en bienestar. O sea, técnicamente lo harán porque se lo pide el sistema monetario y tal. Pero tú técnicamente no tienes por qué hacerlo. Coges el Estado, vas a una mina, coges los materiales a precio cero, porque es tuyo. En plan, no tienes que comprárselo a otro país que te cobre el precio, los impuestos, etc. Construyes a precio cero también, porque eres el Estado, te la pela y ya está. ¿Sabes? O sea, tú puedes construir un tanque a precio cero, si quieres, a nivel estatal. Técnicamente sí, obviamente la economía no funciona así. Pero que si quisieras hacerlo, El lo mundo no puedes funciona hacer. así, pero... Pero O sea, ojalá. Estados Unidos dice, no, este avión cuesta 20 millones de dólares. Dices, le ha costado 20 millones de dólares, pero claro, si el material es del Estado, la tecnología es del Estado, la infraestructura es del Estado, a lo mejor le ha costado 5 euros hacer el jet. ¿Me entiendes? O sea, claro, la inversión ha costado ese dinero, pero claro, es que esa inversión a lo mejor te da para hacer 1000 otras cosas. O sea, ¿hasta qué punto el dinero que estás gastando es para el avión o para otras cosas? Ya. Ya. Y que también que vas a tener que invertir dinero en seguridad igual, si no es en tanques, es en prevención de terremotos, de diluvios, de cambio climático, de un montón de cosas. Ya. Ahora mismo. Hostia, son las 8, ¿no? Cerramos la sesión para que lleguéis Wow. a vuestra tumba. ¿Vais a quedar Recapitulando. Sí. ¿Cómo? ¿Que vais a quedaros? Pues- Yo vengo ahora. Pues venga, te esperamos. Que, bueno, yo porque vivo aquí. No me queda otra, ¿sabes? Yo las demás no sé. Pero bueno, a mí me queda una cosa clara y cerramos la sesión si quieren y ya cada uno hace una pequeña intervención de cerramos sesión, ¿sabes lo que te quiero decir? Me queda una cosa clara para mí y es que no podemos desligar, desde mi punto de vista no podemos desligar la cuestión técnica, científica, de la cuestión moral y que yo tampoco, como politólogo que soy y tengo que darle importancia a lo que hago porque así me siento relevante en este mundo, no podemos quitarle importancia al papel que juegan los sistemas políticos a la hora de mantener tanto los sistemas técnico-productivos científicos como la moral de una sociedad. O sea, creo que los sistemas políticos son tan importantes como las otras cosas y con eso me proclamo y cierro esta intervención diciendo ¡viva la Unión Europea! Venga, tú ahora.
Crítico. Ay, ¿qué digo yo después de eso, colega? Tío, la verdad que es un tema muy interesante. Vamos a hablar de la sesión de hoy. Gracias a todos. Pero o sea, me hubiera gustado incluso hablar más. Hoy estoy un poco espeso, parece que he fumado crack. Bueno, Así que diré que fuck la tecnología, tío. Despollan a la tecnología y a todos los que la dominan e inventan los algoritmos esos locos que tienen a la peña adicta y... bien. Mal. Bien, bravo. Un aplauso, por favor. Eso. ¿Cómo lo puedo aplaudir? Y viva Europa, sí, también. Viva Europa. Venga, Mario. No sé, yo estoy contento en general. Hay un libro que leí que es que el monje que vendió su Ferrari, no por cuestiones de hacerme millonario, sino por cuestiones de salirse de la moral occidental y irse con los monjes saudíes y ya está. Para ser más feliz, la verdad. ¿Lo harías? Sí, totalmente, vamos. O sea, me iría aquí de una. Muy ¿Qué bien. te lo impide? ¿Qué? ¿Qué te lo impide? Total. La moral de aquí. Hijo de puta, moralista. Después. No, pero que es verdad que el avance técnico es un moldeador absoluto de la moral. Eso me ha quedado claro de esta conversación, la verdad. Muy bien. No porque la hayáis dicho, sino porque creo que he sacado eso en conclusión de todo. la verdad. Chico, me voy. Guay. Bueno, Bájalo. hasta luego, Antonio. Adiós. Chao. ¿Estás Y bien? me gusta lo que has dicho de cómo podemos defender nuestra Unión Europea, ¿sabes? Sí. Eso es interesante, pero también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Martina de todo lo que habría que recortar, ¿no? Que al final es lo que realmente nos genera esa identidad de bienestar. Es cierto, complicado. Bien, un aplauso para Mario. Nada. Atenea, ven para acá. Venga, inténtalo. Tú puedes, por arriba. Qué bien. Bueno, yo aunque no hablo mucho, me ha encantado la sesión, muy interesante. Y yo me quedo también un poco con una cosa que ha dicho Mario, que estaba yo pensando, que más que quién avanza más de tecnología o moral, que una a la otra se influencian positiva y negativamente. O sea, para mí es más, no una más y otra menos, sino que, bueno, muy tal. Y bueno, mucho también con la parte negativa que influencia la tecnología también, tengo que decir, pero bueno. Y también gracias por nacer en la Unión Europea, porque de puta madre. Qué europeísta de esta sesión. Joder, madre mía. La próxima tiene que certificar a la EU. No, la próxima no, que nos pague la Unión Claro, Europea por claro. ciertas cosas. No, Sí, claro. Que encima no nos Ponemos paga, lo joder. de la Agenda 2030. Claro, Claro, tío, ya está. Un fondo Next Generation. Dale, hijo. Bueno, yo pues, así en modo de eslogan, si no se tienen en cuenta que los recursos del planeta son limitados, el progreso técnico que no tenga en cuenta eso nunca va a ser positivo para la humanidad. Muy bien. Muy bien. Vale. Esto es como una secta ya, ¿no? En plan, vamos cada vez. Alcohólicos Anónimos. Sí, ¿verdad? Claro, exactamente. Chua. Venga, Martina, va. Yo creo que es muy difícil hacer el juicio tan inmersos como estamos en el auge de progreso, porque es verdad que estamos en un cambio de paradigma total con la IA. Entonces, creo que lo que hacen falta es, en mi humilde parecer, como 500 años para ver por dónde evoluciona, porque puede de verdad que haya sido el fin del mundo y que todo explote, Que ya sea demasiado tarde. o puede que estemos diciendo, ¿os acordáis cuando la gente pensaba en si había que prohibir la IA? Entonces, no sé. ¿Y qué pasa con la moral? Pues yo también creo que el problema es que se han desligado por primera vez en la historia, pero yo soy positiva y pienso que alguna vez se reconciliarán y volverán a ir de la mano ambas. Venga. Venga, Atenea, díselo ahí. Chacho, ven para acá. Ven. Bueno, chiquillos. Una cosa, pues ya. ¿podemos aplaudir otra vez para ver si sus ladrillos son consecuencia de la Sí, 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 venga, son. va. Una. Se cree que es para él. Qué bueno. Bueno, Pues nada, la peña se va de party, ¿no? Y Sí. si es solo uno, Claro, pues. Tienen que ser varios, tienen que ser varios. No te aplauso fácil tampoco. No, no. vamos a ayudar a recoger. Ah, que está grabando. Toda la sesión se ha grabado. Está todo.